Hola, soy Miguel Ángel Arias, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y tengo el placer de contar en este entorno nuevo remoto con dos doctores, la doctora Eloisa Feliu, de la Unidad de Resonancia Magnética y Escáner del Hospital General Universitario de Alicante, y también con el doctor Juan Miguel Ruiz Nodar, del Servicio de Cardiología del mismo centro. Con ellos pues vamos a compartir unos minutos hablando de un trabajo que he publicado en el presente número de Revista Española de Cardiología y que hemos considerado como el más destacado del presente número, y que lleva por título Importancia de los hallazgos de la resonancia magnética cardíaca en el diagnóstico de la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de estudiar esta patología, la miocardiopatía arritmogénica con afectación predominante del ventrículo izquierdo? Gracias Miguel Ángel. Y bueno, yo creo que un poco la idea ya es una idea que viene de hace años. Hace 10 años empezamos a ver en el diagnóstico de la resonancia magnética que había una serie de pacientes que mostraban un patrón característico de realce tardío a nivel de mesocardio o subepicárdico, y que eran pacientes estudiados casi siempre por eventos arrítmicos. Se trataba de una población joven, donde en el cateterismo todos tenían coronarias normales. Y bueno, esto hace 10 años coincidió pues precisamente con el crecimiento de la resonancia, yo creo que a nivel de todos los hospitales en España y a nivel mundial, como una herramienta más en el diagnóstico de los enfermos cardiológicos. Nosotros tenemos la suerte de tener una unidad de resonancia cardíaca muy potente, donde se hacen los estudios de nuestro hospital, el Hospital General de Alicante, y donde se centralizan también los estudios de resonancia cardíaca de otros 4 hospitales comarcales. Por tanto, es una unidad de alto volumen donde se realizan entre 7 y 10 estudios de resonancia cardíaca al día. Entonces, poco a poco pues, nos fuimos sensibilizando con que había pacientes con hallazgos muy característicos en la resonancia magnética que se estudiaban por arritmias ventriculares, por miocarditis en ocasiones, otras veces por miocardiopatías, y bueno, pues estos hallazgos que aparecían en la resonancia pues coincidían con lo que en el 2008 había descrito Sens-Sodry en JACC como criterios compatibles con miocardiopatía arritmogénica del ventrículo izquierdo. Y bueno, un poco pues fue realmente la doctora Eloisa Feliu la que fue pues recopilando casos y caracterizando un poco la patología, y nos llamaba enormemente la atención pues que era una patología con hallazgos en la resonancia muy evidentes y de la que era una patología de la que se hablaba realmente poco en la literatura. Había muy pocos casos, muy pocos estudios, algún case report y poco más. Entonces decidimos pues generar un grupo de trabajo liderado por la resonancia cardíaca, obviamente, y donde pues trabajamos cardiólogos también del servicio y la unidad de enfermedades cardiovasculares, de la unidad de genética y la unidad de arritmias. Y entonces empezamos a trabajar realmente pues con la idea un poco de caracterizar esta población con estos hallazgos de la resonancia. Doctora Feliu, entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos centrándonos en estos estudios de resonancia magnética cardíaca? Bueno, el principal hallazgo, que en nuestro caso, en nuestra serie, ha aparecido casi hasta el 92%, es el realce tardío, que se corresponde a fibrosis, y es de localización mesosubepicárdica. Afecta fundamentalmente a la cara inferior y a la lateral, pero puede hacerse difuso, o sea, hasta afectar todos los segmentos a modo de donut. Lo único que ocurre es que este hallazgo, cuando es incipiente, cuando es afectación solo de la cara inferior lateral, puede aparecer también este patrón en las miocarditis. Y tenemos otro signo que nos puede ayudar a sospechar esta entidad, que es la infiltración grasa subepicárdica. ¿Cómo vemos esta infiltración grasa? Pues en las secuencias de cine, lo que se ve en planos de 2, 3 y 4 cámaras son unas irregularidades en el contorno epicárdico. Irregularidades que simulan como si una rata hubiera estado dando pequeños bocados, pues le hemos bautizado el signo de la mordedura de la rata. Sin embargo, también en secuencias de cine, pero en plano de eje corto, esto se vería como una banda de infiltración grasa, que lo tendríamos que demostrar con secuencias potenciadas en T1. ¿Qué pasa? Que lo que vemos es un adelgazamiento miocárdico a expensas del epicardio. Con menor frecuencia hemos tenido también en nuestras series pues, alteración segmentaria de la contractilidad o ligera dilatación o disfunción ventricular izquierda, que por supuesto en casos más avanzados de la enfermedad, pues esta puede ser más severa.
Y comentar que en casos en los que hemos realizado la resonancia a pacientes en fase aguda con dolor torácico, también se puede ver edema miocárdico muy similar al que aparece en las miocarditis. Desde el punto de vista clínico, ¿cuándo deberíamos sospechar la presencia de esta displasia, de esta miocardiopatía ritmogénica del ventrículo izquierdo y, por tanto, solicitar una resonancia magnética? Bueno, la mayor parte de los pacientes que han sido referidos a la unidad, lo más frecuente fue el dolor torácico con elevación de troponinas y con coronarias normales o la sospecha de miocarditis. De hecho, en nuestro hospital y en estos hospitales que son referencia, de los que somos referencia, pues cualquier paciente ingresado con este cuadro de dolor torácico, elevación de troponinas y coronarias normales, o bien durante el ingreso o bien pronto tras el alta, se les realiza siempre una resonancia. También otro de los motivos que generan esta petición son las arritmias ventriculares o también el despistaje de miocardiopatías. En nuestro caso, sobre todo, eran las dilatadas, idiopáticas y la hipertrófica. Hay que comentar que un gran número de pacientes, hasta el 31% de nuestra serie, han sido referidos por screening familiar, o sea, por sospecha, porque tenían familiares ya diagnosticados de esta entidad. Doctor Ruinova, ¿cuál es el pronóstico de los pacientes afectos de esta patología en su serie? Bueno, yo creo que es un aspecto efectivamente muy importante. El seguimiento de nuestra serie yo creo que ya empieza a ser amplio. Hablamos de 3,7 años de media y del 100% de la población. Y bueno, destaca una incidencia de eventos mayores alta. Hemos definido los MEIS, los eventos mayores, como la muerte súbita, las taquicardias, las arritmias ventriculares sostenidas o la necesidad de trasplante. Y esto se da en el 32% de nuestra serie. Fundamentalmente, arritmias ventriculares sostenidas en el 22% de la población y un 8% de la población en el que presenta muerte súbita. Justo precisamente en colaboración con con la unidad de arritmias, pues nos ha llevado un poquito a discutir qué pacientes pues beneficiaban realmente de implante incluso de DAI. Y de hecho se ha implantado un desfibrilador automático implantable en el 42% de la población, fundamentalmente en 14 pacientes por taquicardias ventriculares sostenidas, 6% por disminución severa de la fracción de eyección, pero también casos en los que no había eventos arrítmicos como una fibrosis generalizada, y llamamos fibrosis generalizada cuando aparecía fibrosis en más de 15 segmentos. En estos casos también ha habido, con confirmación genética, ha habido decisión de implante de DAI. Es verdad que el pronóstico de nuestra población es malo, incluso peor de lo que otros grupos pueden decir, pero tenemos que decir algo importante, como es que el 80% de nuestros pacientes son probandos. O sea que son pacientes, pacientes que han tenido o eventos o pacientes a los que se les ha realizado la resonancia por sospecha de enfermedad. Lógicamente, ahora que estamos ampliando la serie con familiares y pacientes en otro estadio de la enfermedad, pues lógicamente el pronóstico quizás no vaya a ser tan negativo como de un 32% de eventos graves en el medio plazo. Y bueno, también ya un poco por completar el pronóstico, pues decir que por tener un seguimiento pues tan estricto y completo de esta serie, pues hemos podido hacer ya incluso un análisis de regresión de Cox para intentar determinar cuáles son aquellos predictores de MEIS, ¿no? de eventos graves. Y hemos podido determinar que el ser varón, el que haya un realce tardío grave, que hemos considerado como de 15 segmentos o más, o la práctica deportiva son realmente los predictores de peor pronóstico en esta población, que es concordante con lo que otros grupos están diciendo con sus series. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos y felicidades por esta importante contribución a este número de Revista Española de Cardiología y, de luego, por pensar en Revista Española para publicar los resultados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, pues que disfruten de la lectura no solo de este artículo, sino del resto de contenidos del presente número de Revista Española de Cardiología. Muchas gracias.